En este video quiero hablarles de todas las cámaras que he tenido hasta el fin de hoy, desde mis comienzos y hasta ahora en este año 2025. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este nuevo video. En este video quiero contarles o hablarles de todas las cámaras que yo he tenido hasta el fin de hoy, o sea, desde mis comienzos y hasta ahora en el 2025. Quiero hablarles de todas las cámaras que he tenido desde mi evolución como profesional en la fotografía y en video. Voy a contarles de las cámaras que he tenido desde mis comienzos. Como dije, cuando yo empecé, yo utilicé cámaras DSLR. Todavía yo no me había pasado al sistema mirrorless, aunque en esos tiempos ya el sistema mirrorless estaba apenas ejerciendo, o sea, se estaba ya comenzando a abrir en el mercado, pero eran cámaras muy caras y en esos tiempos las mirrorless, la batería no economizaba tanto, no era muy confiable en esa cuestión de la batería, aunque sí decían daban buenos specs en megapíxeles, en calidad de video, 4K, mejor motor de autofocus y todo ese tipo de cosas. Pero en esos tiempos lo que es el rendimiento de la batería no era muy bueno. Por eso mucha gente al principio no confiaban en las mirrorless o no se dejaban llevar tanto con tener una mirrorless para trabajar profesionalmente, ya que la batería no rendía mucho. O sea, o comprabas una mirrorless y tenías que comprar bastante baterías para que te pueda rendir, qué sé yo, en una boda o en un evento, un cumpleaños, y en sesiones de duraciones largas. Así que en mis tiempos, cuando yo comencé con una cámara DSLR. Incluso yo utilizaba cámaras Canon. Yo al principio no entré a Sony, aunque yo había escuchado algunas cámaras Sony que eran muy buenas y el video también era excelente y no era tan mal. Pero en esos tiempos yo estaba en Canon, que me parecía que la marca más confiable para aquellos tiempos. Así que nada, voy a comenzar mencionando la primera cámara que tuve a comienzos en la fotografía a continuación. La primera cámara que yo tuve al comenzar, que fue en la época, en el 2015, la primera cámara que yo tuve fue una Canon SL1 o una SL1. Fue la primera cámara DSLR reflex con espejo que yo tuve, ¿sabes? Porque en esos tiempos yo estaba en la universidad, entonces había una clase de fotografía y en esa clase me exigían que tenía que comprarme una cámara. Entonces yo estaba como que... Y en esos tiempos comprar cámaras DSLR también era costosa. No era fácil conseguir cámaras reflex o con espejo para aquellos tiempos, en el 2015 y 16. Entonces estuve investigando, buscando en Amazon, en eBay, y busqué una en eBay que pues alcancé a pagarlo con un trabajo que yo estaba realizando a una persona. Con ese trabajo pues ahorré un poquito y me compré esa cámara, la Canon SL1. La cámara era buena, era una cámara genial, te daba una excelente fotografía. La verdad que quedé impactado cuando la utilicé. Incluso en la universidad a mí me prestaban unas cámaras. Sí, en la universidad te daban unas cámaras para los estudiantes, entonces tú podías utilizarla para practicar o utilizarla en la clase. Y en ese tiempo yo probé una Canon T3, aunque una Canon T3 yo pensaba y decía, wow, tremenda camarota, esa cámara, wow, se ve grande, se ve robusta. Y ya hoy en día tú ves una Canon T3 y como que ya no le llama a uno mucho la atención. Pero para aquellos tiempos, sí, una cámara DSLR era grande y uno decía, wow, esas cosas daban una calidad excelente. Yo me acostumbré mucho a la interfaz de Canon, porque yo utilizaba mucho más Canon. Yo no utilizaba Nikon, que había muchos estudiantes que utilizaban Nikon
Algunos tenían Canon, otros tenían como una Sony, pero eran bridge, cámaras bridge, y no eran así como que de lente intercambiable, y sí, no eran cámaras. Hasta habían unas cámaras bridge de la marca Fujifilm también, que habían alumnos que utilizaban esa cámara. Y pues, pero al menos lo importante es que podían exponer manualmente, porque la idea era en esos tiempos tener una cámara que podría manejar lo que es el triángulo de exposición, o sea, exponer manualmente lo que es el ISO, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, que es el shutter speed. Esa era la parte importante y la necesidad y la exigencia en esa clase en tener una cámara. Así que bueno, yo tuve la Canon EOS SL1 por un tiempo, pero decidí venderla porque la cámara me daba como que cosa agarrarla. Incluso una vez se me cayó. Y se me cayó, afortunadamente no cayó de pantalla hacia abajo, así como por ejemplo así, cayó así, recto, y se quedó así, como parado así. Entonces, sí, empezó como que la cámara cogió un cierto rayoncito, sí, algo, lo normal, porque en esa cámara el cuerpo no era muy bueno. Eso sí es algo que no me gustaba mucho de esa cámara. Era como delicada, era como si yo tuviera esa cámara, yo tengo que protegerla o tenerla bien cuidada, porque si no. Incluso la pantalla era tan grande que los botones eran tan pequeños y mis dedos eran como, no sé, lo sentía como que muy incómodo en manejar los botones. La cámara es chévere yo diría que si uno la quiere tener, es buena para una muchacha, para una chica, una persona que tenga manos chiquitas, pequeñas, dedos delgaditos. Pues yo diría que esa cámara está bien, puede ir muy bien a ese tipo de personas. Pero para mí, que yo tengo las manos un poco gruesas, sí, mis dedos no son tan delgaditos, me incomodaba. Entonces yo decidí venderla. Se la vendí a un amigo, a una persona conocida de un compañero de la universidad. Él me dijo, mira, ofrécela a esta persona y él te lo puede comprar. Recuerdo que yo se lo vendí con un lente 50 milímetros y lo vendí nada más con el lente fijo porque el muchacho le gustaba, era más retrato, entonces no necesitaba el lente kit, porque yo compré esa cámara con su lente kit, el 18-55 milímetros. Entonces yo le vendí nada más el cuerpo de la cámara con batería, cargador, su caja y manuales y todo ese tipo de cosas. Incluso también se lo vendí con el 50 milímetros, todo. Y con ese dinero decidí entonces comprarme otra cámara. Y la segunda cámara que yo tuve fue la Canon T3i. Ahora, esa Canon T3i, la que yo compré no es la versión americana, la versión América, sino es la versión japonesa. Que ya yo no recuerdo cómo era la referencia a la versión japonesa. Creo que era una Kix X5 o X3. Le voy a dejar aquí la referencia del nombre, pero en realidad ya no me acuerdo. Pero las que eran Canon EOS Kiss, las que decían Kiss y no Rebel, eran la versión japonesa. O sea, digamos que la versión original de la marca Canon, ya, las Kiss. Que en esos tiempos estaban las EOS, digamos 600D, que esa es la referencia europea de la 600D, y estaba la Rebel T3i, que es la versión americana, y después estaba la Kiss X3, la X7 y todo ese tipo de cosas. Entonces yo compré la versión Kiss de la Canon T3i, o sea, digamos de la Rebel T3i, versión japonesa. Y yo duré bastante tiempo con esa cámara. La cámara, esa sí, sentí que el cuerpo era más grande, la podía agarrar con mucha comodidad. La pantalla abatible, articulada, que se echaba a un lado. Daba buena, excelente fotografía para que esa cámara, incluso hasta la batería. Me gustaba más la batería de esa que la de la SL1, porque la SL1, la batería era más pequeña. No economizaba tanto como la T3i. La T3i esa batería, mejor dicho, me rendía bastante. Y claro, la batería era un poco más grande. Entre más grande la batería, pues más rinde la energía de la batería. Así que era una excelente cámara. La Canon T3i la utilizaba más que todo fotografía. También tenía un buen video. Daba un Full HD excelente, 1080p.
El único problema de esa cámara era que, como siempre, todas las cámaras que uno compra siempre viene con sus defectos o sus cositas. El problema de esa cámara que no tenía tracking autofocus, o sea, no tenía rastreo de autofocus al rostro. Estamos hablando de una cámara que fue lanzada en el 2011, o sea, no esperen tanto. No tenía eso. Para tú enfocar en video tenías que o quedarte quieto, poner allá, enfocar, o la otra opción sería enfocar manual. O sea, poner un punto exacto donde te vas a colocar, por ejemplo, ahora mismo, y ahí en la cámara enfocarlo manual hasta que quede enfocado, ¿sí?, la toma como tal. Yo a veces utilizaba pues a mi mamá, que en esos tiempos pues le decía, mami, ponte ahí para que enfoque el video y la cosa. Aunque yo en realidad yo no hice muchos videos con esa cámara porque ya dije que es que grabar eso, o sea, lo chévere de grabar video es que si tú grabas video y estás detrás de cámara, pero si tú lo piensabas utilizar para grabar contenido ahora mismo, que mantenerte en foco, era muy problemático y difícil porque tenías que estar viendo a ver si enfocaba o no, porque a veces la cámara, pues, como no tenía tracking autofocus, se me desenfocaba. Era un lío y un problema, pero de todas maneras lo demás me pareció excelente. La cámara genial, la tuve por un buen tiempo. Incluso en esos tiempos había un compañero de la universidad que se había comprado la T5i. Yo le tenía envidia de esa cámara, de la T5i, porque esa sí era mucho mejor que la Canon T3i. La T5i tenía un mejor autofocus y tenía tracking autofocus al rostro, que ese sí podría decir que podrías utilizarla mucho mejor para creación de contenido, para grabar videos para YouTube, ¿sí? Aunque en esos tiempos no existía lo que es Reels, TikTok. Así que yo en ese tiempo lo utilizaría para YouTube, nada más. Pero sí, como te digo, la Canon T3i era difícil, un poco debilucho en la parte del autofocus para tú autograbarte. Pero si tú grababas video tú mismo, detrás de cámara, utilizabas para grabar paisajes o tomas así, sencillas, o le podías grabar a una persona, pues era genial. La cámara era genial. E incluso tenía hasta entrada de micrófono, que eso era lo más chévere para poder colocarle un micrófono externo y no depender del micrófono de la cámara, que eso es, el audio todos lo sabemos que es horrible, las cámaras, los micrófonos que vienen internos de las cámaras. Para los tiempos del 2020, por ahí cuando comenzó la pandemia, en ese tiempo yo decidí comprarme ya otra cámara porque en ese tiempo yo estaba trabajando. En el 2018 comencé a trabajar y yo ahorré un poquito de dinero, ¿sí?, en el 2018, 2019, y llegó el 2020 y pues la cosa se puso jodida. Igual forma en ese tiempo no podía uno salir por la vaina del aislamiento, de pandemia, tú sabes, el coronavirus. Y entonces dije, bueno, tengo ahí el dinero y decido, voy a comprarla porque para ver si la puedo conseguir a buen precio. Y para ese tiempo yo estaba viendo para ver si me compraba otra cámara, aunque todavía no estaba indeciso en comprarme una mirrorless. Entonces en ese tiempo dije, me voy a comprar otra DSLR y estaba entre la Canon 80D o la Canon T8i. Y yo veía la 80D como que, hey, una tremenda cámara, robusta, más grande, más que, oye, tú la llevas y es una cámara que te aguanta un montón de tiempo. Pero me daba cosa lo del peso. Sí, una 80D va a pesar más, claro, una cámara más robusta, más, ¿me entiendes? La T8i no pesaba tanto y era una cámara un poquito más actualizada porque esa cámara la lanzaron en el mismo año, 2020. Y yo dije, una cámara que lanzaron en el 2016 para una 2020. Mejor me compro una Canon T8i, que es una cámara reciente y me puede durar un poco más. Así que me compré después la Canon EOS T8i, la Rebel T8i. La Canon T8i era una excelente cámara. Tenía dual pixel autofocus, tenía 4K, pero ese 4K tenía un problema. Hacía un recorte y un recorte de madre. Y cuando colocabas video 4K, el autofocus se volvía pésimo. En esos tiempos, cuando Canon empezó con lo de las mirrorless, la cuestión del 4K, habían cámaras que grababan 4K, pero con sus limitaciones, que no servía el dual pixel autofocus, te hacía un crop factor en el sensor, pero masivo,
Y uno decía, ajá, entonces ¿para qué tienen 4K con autofocus debilucho y que no daba buen enfoque autofocus? Y hacía un recorte bastante masivo, que eso nada más podría uno utilizarlo en exterior, pero si estás en un lugar interior con poco espacio, era difícil. Pero de igual forma dije, bueno, vamos a usarlo Full HD porque ¿qué más se puede hacer? Y con esa cámara grabé sí, varios videos, hice videos para YouTube, me autograbé con esa cámara. Era excelente, a mí me gustaba la Canon T8i, daba una excelente calidad de video. A pesar que lo grababa a 1080p Full HD como para por lo del recorte. Me gustaba la cámara, la tenía un tiempo. Y también ese tiempo, al comienzo del 2021, por ahí, cuando estaba empezando, yo tenía ahí, empecé a ahorrar un poquito. Yo había vendido la Canon T3i también, la T3i la vendí a una persona por ahí que se la ofrecí en Facebook Marketplace y me la compró. Entonces ahí ahorré un poquito. Creo que en el comienzo de 2021 yo había renunciado al trabajo que estaba en ese tiempo, renuncié. Y tenía ahí otra platica que dije, bueno, vamos a comprar otra cámara. Pero para estar seguro en caso de que vaya el sistema a echar para adelante. Y digamos que yo creo que ya va a ser el futuro. Porque en ese tiempo ya las mirrorless, las cámaras mirrorless, estamos hablando del 2020, 2021, ya las cámaras estaban dando buen aspecto, ya estaban hablando cosas buenas, ya estaban mejorando incluso lo de la batería, yo oía de la Sony A7 III, la Alpha A7 III, que eso era una tremenda camarota en esos tiempos. Y todavía sigue siendo buena. Hoy en día la puedes conseguir a un mejor precio y te da una excelente calidad. Incluso, miren, yo la tengo y estoy contento con esta cámara. Ya yo creo que voy a, mejor dicho, a esperar hasta que se muera o yo no sé, hasta cuando ya digan que no, ya ahora el 4K es una porquería, ahora es el 8K. Que espero Dios que no sea así porque mi computadora no aguanta un video 8K, pero bueno. Hablaba de la 7 III, estaban saliendo unas cámaras Sony de la serie A6000 que yo escuchaba de la A6400, la A6600, que eran tremendas cámaras de APS-C. Digamos que esa era la de iniciación. Entonces yo dije, oye, voy a comprarme otra. Pero en ese tiempo compré la otra cámara opcional y era la Sony Alpha A6400. Sí, compré esa y tenía la Canon T8i. Tuve esas dos cámaras por todo el año 2021. Genial. Empecé a grabar con la Sony, obviamente, por su mejor autofocus y porque podía grabar 4K. Esa era mi cuestión, de que yo tenía mi limitación con la calidad del video por lo del 4K. Que la T8i me lo ofrecía, pero no la ofrecía en óptimas condiciones, sino con su limitación en que no tenías buen autofocus, te lo quitaban y te hacían un recorte bastante grande. Yo compré la A6400, tuve la T8i también ahí mismo. Y para el año 2022, cuando yo escuché un anuncio que decían, que lo voy a poner aquí para ver si encuentro esa imagen o ese artículo, decían de que ya Canon ya iba a dejar de hacer o fabricar cámaras DSLR o con espejo o las reflex. Cuando yo escuché ese artículo, yo dije, voy a tener que vender mi cámara T8i ya, porque si yo no lo vendo ahora, en un futuro, por unos años después, más adelante, no me van a ofrecer nada con esa cámara, o hasta incluso creo que va a ser difícil que alguien me la compre, porque todo el mundo se va ahora a enfocar en las cámaras de la serie R, de las mirrorless de Canon, que son las cámaras actuales que todavía siguen fabricando la misma compañía, la misma empresa, Canon. Y yo dije, aprovechar de que apenas el anuncio fue recién anunciado, voy a empezar a vender la Canon T8i. Tenía varios lentes, yo había invertido varios lentes en esa cámara, la Canon T8i. Salió una persona interesada y le vendí la cámara con varios lentes, aunque no le alcancé a vender todos los lentes porque ya el presupuesto de la persona no daba. Me dijo, pues, te puedo comprar la cámara con ciertos lentes, pero el resto no me da. Yo dije, bueno, vamos a vendérselo así y yo después veo a otras personas para ahí voy vendiendo los lentes de Canon poco a poco. Y así hice, vendí todo lo de Canon, salí de todos los lentes que me quedaban hasta que quedé ya cero fuera de Canon. Y recuerdo que cuando vendí la Canon,
la Canon T8i con todos los lentes. Me compré 2 lentes, me compré para Sony, porque yo en ese tiempo tenía la A6400. Compré el 50 milímetros de Sony y compré el 16 milímetros 1.4 de Sigma Art Contemporary. Compré esos 2 lentes y ahí me quedé en Sony, quedé con mi Sony Alpha A6400. Incluso todavía tenía ahí con lo que vendí de la Canon para comprarme, bueno, dije, voy a ver si me compro otra cámara para experimentar o a ver si compraba una cámara un poquito menos de 600 por ahí. Y en ese tiempo compré, pues desconocidamente, o yo estuve viendo review y me pareció genial la cámara, la Lumix G85 de Panasonic. En ese tiempo del 2022 me había comprado la Lumix G85 con una plata que me había sobrado de la Canon T8i, con los lentes, todos los lentes que he vendido. Entonces decidí comprarme esa. ¿Por qué compré la Lumix y teniendo la Sony? Porque obviamente Sony es mejor. Porque la pantalla de la Sony A6400 no me gustaba en el sentido de que no era pantalla articulada, no se colocaba a un lado, sino era pantalla angular, o sea, se colocaba hacia arriba. Y a veces yo autograbarme con esa cámara era un problema. En ese tiempo no sabía utilizar el OBS. Yo empecé a utilizar OBS Studio ya en el 2023. Cogí un tutorial, me compré una capturadora Camlink 4K, el gato, le dicen. Y pues eso fue en el 2023, pero en el 2022 no sabía de OBS, no. Me tocó coger un cursito, un tutorial más o menos para utilizarlo, porque yo no sabía utilizar ese programa. Y utilicé la Lumix G85 más que todo para grabar contenido, por la pantalla, porque esa pantalla era articulada. Y también quería experimentar, probar la Lumix para ver qué tal la calidad en video. La calidad del video de la Lumix era excelente, genial. A pesar de que el sensor era micro 4 tercios, no era APS-C, era un poquito menor. El tamaño era más pequeño que el de un APS-C, pero te daba una excelente calidad en video, 4K, bastante aceptable y bueno. Ahora, esa cámara tenía un problemita y es algo que pues, como todos nosotros que cometemos errores o nos cegamos en una cosa y no nos pillamos en algo, la cámara tenía un problema y era el autofocus. El autofocus fallaba un poco, no tanto como la A6400, diría yo que la Alpha A6400 era mejor en autofocus. La Lumix no, la Lumix G85, aunque si tú te quedabas quieto, genial, te enfocaba. Pero si estabas haciendo muchos movimientos, la utilizabas, la iba a empezar a utilizar para eso, para dar un tracking autofocus, no era muy preciso. Se ponía un poquito lento, sí, le costaba. Y yo dije, bueno, ánimo, pues yo lo utilizo para grabar contenido nada más. Y uso la Sony A6400 para grabar video ya más serio y si la persona se mueve, pues me va a enfocar bien. Luego en el 2023, cuando ya decidí utilizar OBS Studio, compré una capturadora de video 4K del Camlink, el gato. Dije, voy a vender la Lumix. Ya, sí, me gustó la cámara y todo, pero vamos a ver si la vendo. Y salió una persona que estaba interesado. Me dijo, oye, te la compro porque yo estoy utilizando una Canon T5. Una Canon T5. Y la utilizaba una Canon T5. Dijo, yo estoy utilizando la Canon T5 porque yo la utilizo para grabar podcast. Y yo como que, una Canon T5 para grabar podcast. Wow. Sí, para podcast de contenido para YouTube. Sí, como estos que graban podcast en YouTube, que tienen canal y eso. Que no está mal, pero una T5. Yo sentía que sí, definitivamente los brothers tienen que comprarse una cámara mirrorless o de estas cámaras hoy en día, porque ya esa cámara no es muy buena en video, en verdad. En esos tiempos, sí, en los tiempos cuando cuando lanzaron la cámara era wow, pero ya hoy en día una Canon T5 en video ya se queda muy pobre. Entonces sí, le ofrecí la Lumix 85, se la vendí. Con esa plata, cuando vendí la Lumix 85, ahí yo estaba viendo la ZVE10 y el precio que estaba la ZVE10 en ese tiempo estaba en $598, que yo dije,
Y yo vendí la Lumix en $570 por ahí. Y yo dije, oye, voy a ahorrar un poquito. Y me compró la ZV-E10. El cuerpo solamente. No compré el lente aquí porque ya yo tenía lentes Sony. Y compré la ZV-E10. Porque en esos tiempos, cuando estaba la Lumix, cuando yo me iba a comprar la Lumix, yo había escuchado de la ZV-E10. Pero el precio estaba, wow, estaba en 800, 900 y pico. Estaba más caro. Pero ahora en el 2023 bajó el precio nuevo, no la compré usado, nuevo, en B&H, en $598. Me sorprendió, yo dije, voy a comprar esa cámara. Y me compré la Sony ZV-E10, que esa sería la que me compré en el 2023. Compré esa, tenía la Sony A6400 que la utilizaba para fotos. Pero entonces me dije, oye, esto me parece que es mejor. La pantalla es articulada, la de la A6400 es angular hacia arriba. Tenía casi los mismos specs que la A6400, mejor autofocus. Y yo creo que economizaba un poco más la batería. Y en verdad, era la misma batería, pero la cámara como que daba como que rendía un poco más la batería que la A6400. La A6400 es o te pones pila o se muere la batería. Comía un poco más batería. Voy a vender la Sony A6400. Y ya ven cómo van, voy comprando y vendiendo y me paso otro. No sé si a ustedes le han pasado, déjenme saber en los comentarios si también a ustedes le han pasado que han comprado y han vendido. Vendí la A6400. Cuando vendí la A6400, la Sony, el año pasado, decido comprarme la ZV-E10 II, que fue una que salió aparte de la ZV-E10 I, que para mí, incluso es la que yo estoy utilizando ahora mismo. Yo ahora esa es la cámara la que voy a utilizar para grabar contenido porque es lo suficiente. Ya con esa está más que bien. Y compré la ZV-E10 II pensando más que todo en video. No porque me interesaba la fotografía, porque para eso me daba excelente fotografía la ZV-E10 I. Que incluso voy a hacer una comparativa de la ZV-E10 I con la ZV-E10 II para ver cuál es la diferencia. Que hay unas cositas ahí que les puede interesar, pero ya deben saber, ya habrán visto un video en YouTube, pero de igual forma voy a subir un video haciendo una comparativa de esas dos cámaras. Pero en fin, sigamos. Y después, unos 2 meses por ahí, decido comprarme la 7 III, aunque esta cámara la compré a crédito. Sí, esta cámara la estoy pagando poco a poco con un crédito que abrí. Esta yo la voy a utilizar exclusivamente para fotografía, la Sony A7 III. La Sony A7 III la voy a utilizar en fotografía. Quizás pueda hacer video bien, puedo hacerlo, pero para autograbarme como estoy utilizando ahora mismo la ZV-E10 I, yo diría que no, incluso porque la pantalla no es articulada. Miren, la pantalla se pone así. O sea, miren. Nada más lo puedes poner así, no lo puedes poner como la A6400 que es hacia arriba ni nada, sino más para ponerlo así. O sea, y yo decía, nada, obviamente yo sabía, antes de comprarla, yo sabía de eso, yo sabía cómo era el tipo de pantalla. Pero yo compré esta por enfocarme más que todo, por si acaso voy a trabajar fotografía en serio, fotografía de bodas, cumpleaños, o más que todo para comprarme una cámara más enfocada en la fotografía. Que la ZV-10 no está mal, hace excelente fotografía. Pero esta es superior, y más que el sensor es full frame, es una cámara que te puede durar bastantes años, bastante tiempo, a pesar que es del 2018, pero todavía la cámara se vende y es buena. Así que nada, esas son todas las cámaras que yo he tenido de toda esta trayectoria del comienzo del 2015 hasta ahora el 2025, que son prácticamente 10 años. Así que bueno, muchachos, llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides darle like, dale share, comparte este video para las personas que estén interesados de todas las cámaras que he tenido, o bueno, si no les interesa, pues no lo compartan, pero igual quería hacer este video porque había subido una encuesta en Instagram de varios videos, de varias ideas de qué tipo de video querían ver, y mucha gente votaron con este video de mi trayectoria de las cámaras que yo he tenido hasta ahora. Entonces
bueno, subí este video por esa razón, aunque hay otros videos que tengo pendientes que también los voy a subir y esperen por ahí quizás esta semana el video sobre mi opinión o mi sincera opinión o opinión sincera de que si vale la pena pasarse de un sistema a otro y vamos a hablar sobre si vale la pena pasarse de Canon a Sony o si no vale la pena, voy a decir por algunas razones quizás no valga la pena o por otras razones sí vale la pena. De todas maneras estén pendientes que en ese video voy a discutir sobre ese tema, si vale la pena pasarse de Canon a Sony. Dale al botón de subscribe que lo voy a dejar aquí abajo. Me gustaría que le dieras ese botón, eso me ayudaría un montón a seguir creciendo aquí en mi canal de YouTube y seguir aportándole a ustedes más contenido de lo que vieron hoy en este video. Así que bueno, muchachos, nos veremos en este video que viene quizás esta semana o el fin de semana. Así que nos veremos después en ese video. Chao, chicos.